Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a IG, bienvenidos otro día más a Café con un Trader. Hoy tenemos el placer de entrevistar a Javier Alfayate, gestor de fondos y realmente una persona con muchísima experiencia que ha escrito libros, que ahora vamos a hablar de ello. Tiene un fondo de 5 estrellas, también vamos a hablar de ello. Así que, bueno, lo primero de todo, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, muy buenas, Sergio. Aquí estamos, muy bien. Un placer tenerte aquí. Igualmente. La primera pregunta que suelo hacer yo normalmente en estos cafés es quién es nuestro invitado, desde cuándo se dedica a los mercados, por lo tanto, te la lanzo así directamente. ¿Quién es Javier Alfayate y desde cuándo te dedicas a esto de los mercados? Bueno, mi descripción es sobre todo gestor de fondos, ¿no? Profesional. Yo llevo ya muchos años, ¿no? Siendo un poco, bueno, por mi cuenta, ¿no? Y analista. Bueno, participa en muchos programas de radio, como bien comentas también. También he escrito, pues a día de hoy son 6 títulos los que tengo publicados, o sea que bueno, la verdad es que no he perdido tiempo, pero bueno, es muy interesante. Siempre yo lo que he tratado de hacer, al fin y al cabo, es un poco contar mi experiencia, ¿no? Cómo me ha ido y cómo lo he hecho, ¿no? Básicamente es un poco, bueno, todo lo que he ido, mi trayectoria profesional. Bueno, últimamente, pues esos son los 7 años que llevo como gestor y luego más de, serán ya como 17, 18 años analizando los mercados. O sea que una experiencia, como decíamos, ¿no? Muy larga. Primero de gestor. Me da mucho de la gestión, ¿no? Pero llevas gestionando el fondo ya bastantes años y lo interesante es que los mantienes siempre o casi siempre, yo creo que siempre, ¿no? En 5 estrellas. Y la pregunta es, ¿cómo se hace eso, ¿no? ¿Cómo se tiene un fondo que en la categoría pues siempre esté en el top? Sí, bueno, las estrellas no es quedar con alguien a cenar, ¿no? Y que te den las 5 estrellas. Es una cosa bueno, que se va haciendo, ¿no? Con el tiempo para que te clasifiquen, al menos, ¿no? Tener una estrella que sea lo mínimo, 5 sea lo máximo. Por lo menos tienes que tener un track record de 3 años, naturalmente auditado, es decir, al final es una información pública, ¿no? Que la CNMV, pues, exige, como es lógico, ¿no? Y luego, bueno, lo que son las métricas, pues no deja de ser un fondo de 4 o 5 estrellas está por encima de la media, ¿no? Es decir, bueno, quiere decir que lo estás haciendo mejor que tus, vamos a decir, compañeros, puede ser competidores, pero vamos a decir compañeros, ¿no? De categoría, bien, y luego también te comparan con el índice, ¿no? Es decir, pero lo importante es hacerlo mejor que la categoría, ¿no? Es decir, lógicamente, si el fondo está invertido en naciones europeas, no sé, qué sé yo, pues no tiene sentido comparar, ¿no? Con el Nasdaq, ¿no? Pues será a lo mejor una renta variable europea, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esto, como digo, primero empieza con esos 3 años de tras récord auditado y luego ya mes a mes se va, digamos, actualizando, ¿no? Ese ranking. O sea que, bueno, ahora mismo llevamos 5 estrellas. Yo creo que llevaremos con las 5 estrellas bastante tiempo. Si no recuerdo mal, serán pues esos 2 o 3 años mínimo. O sea que, bueno, ese es el principal objetivo. Al final, no solo son las estrellas, obviamente es ganar dinero, ¿vale? Pero además hacerlo con un riesgo más bajito, ¿no? Que luego eso también se puede ver en las métricas. ¿Y cómo se consigue eso? Yo me temo que es aplicando, me temo entre comillas, aplicando sistemas y siendo lo más fríos, ¿no? A la hora de llevarlos a cabo, ¿no? Es que no hay otra. Es decir, hay que aplicar estrategias ganadoras y ser capaces de mantenerlas en el tiempo. Ese es el secreto. Son estrategias, Javier, que normalmente es fortaleza, ¿no? Comprar fortaleza y mantener aquello que está fuerte. Sería más luego las coberturas, ¿no? Sería más o menos la clave de todo. Sí, esas son las dos patas. Las dos patas son muy importantes. Las coberturas nos van a servir para perder menos cuando el mercado cae, ¿no? Normalmente es así. Y luego, bueno, pues las estrategias, digamos, que aplicamos, pues son muy variadas. Es para índices, para sectores, para acciones, pero esencialmente, como bien dices, buscamos fortaleza
o valores que están cerca de sus máximos anuales, que parecen caros, pero es que luego es verdad que siguen subiendo, ¿no? Entonces, bueno, día tras día, semana, mes a mes, año tras año, nos demuestra que al final esa estrategia habrá muchas más que funcionen naturalmente, pero nosotros nos quedamos en eso, simplemente buscarlo fuerte y tratar de mantenerlo. Y lo que deja de ser fuerte en cartera, que también pasa, quitarlo rápido. ¿Vale? Y ya está, simplemente es así. Entonces, habrá momentos buenos y malos, pero ya se ve, ¿no? A la larga, es una estrategia que funciona. Muy interesante, ¿no? Eso de llevar sistemas y utilizarlos, llevarlos a rajatabla, ¿no? De saber cuáles son y cómo ponerlos en práctica y, evidentemente, pues llevarlo en el tiempo para que realmente en el largo plazo pues puedan funcionar, ¿no? Y esos sistemas los comentas también en tus libros, ¿no? Coméntame un poquillo más sobre los libros que has escrito, que me has dicho que son 6 ya, ¿no? 6 títulos, con lo cual, bueno, pues eso también tiene su trabajo, ¿verdad? Sí, parece que no, pero escribir un libro tiene muchos procesos, ¿no? Primero empiezas aprendiendo a ver cómo se hace, cómo se publica, bueno, en fin, un montón de historias que, bueno, no viene al caso, ¿no? Pero al final en los libros, efectivamente, ¿no? Yo siempre he tratado de que fueran divulgativos, al menos al principio, ¿no? Luego ya es verdad que cada vez que, bueno, pues ya vas avanzando, la cosa, digamos, se hace más técnica, se complica más, ¿no? Pero siempre hay que intentar, ¿no? Cuando se escribe un libro, pues que sea legible, ¿no? Y la gente no se aburra en el intento. Yo me he leído muchísimos libros de bolsa y bueno, puedo decir que hay muy poquitos que sean realmente, bueno, que me los haya terminado y que sean un poquito más prácticos, ¿no? Esa era la idea desde el principio. Y ahí, bueno, pues, ¿qué es lo que cuento? Pues cómo ir construyéndote tu plantilla de análisis, ¿no? Digamos, porque ese es el primer objetivo. Oye, ¿cómo puedo yo tener mi propia opinión, ¿no? Acerca de un activo, el que sea? Y luego ya vamos profundizando. Luego ya vamos diciendo, oye, que es que aquí a lo mejor hay que gestionar el capital. ¿Y cómo se hace eso matemáticamente? Bueno, pues eso es poco a poco se va introduciendo elementos de programación, elementos de análisis de datos, pero claro, hay que intentar hacerlo de una manera, pues como digo, más divulgativa y que se pueda seguir. ¿Vale? Luego esto, lógicamente, un libro se condensa la experiencia de muchísimos años. Es decir, claro, no podemos pretender, ¿no? Ya saberlo todo o cómo se aplica todo, ¿no? Leyendo un libro así en 3 tardes, como quien dice, ¿no? O sea, que luego eso hay que ponerlo en práctica. Y ahí es donde realmente se aprende, porque podemos decir muchas veces, cuidado con esa piedra que te vas a tropezar, pero es verdad que hasta que no nos tropezamos en esa piedra, no aprendemos, ¿no? O sea que, bueno, los libros están bien para empezar, se explica todo lo que es la teoría, bien, pero luego hay que ponerlo en práctica. Y ahí está lo difícil. Yo he de confesar que he leído uno de tus libros, no los 6, o sea que tengo deberes por delante. Pero sí, la verdad, me gustó mucho la parte, uno de ellos, ¿no? En los que hablas de la parte de los sectores, de los ETF de sectoriales, que desde entonces, pues sí que lo he añadido a mi forma de analizar el mercado, porque creo que es importante saber dónde está moviéndose el dinero, y eso me pareció realmente interesante. O sea que confieso que, aparte, ¿no? de Javier, pues me gusta ver lo que hacen los analistas buenos, ¿no? Y coger lo mejor de cada uno de ellos. Por tanto, de ti tengo que decir que esa parte pues la he copiado, las cosas como son, ¿no? Coger las cosas buenas. Y también, bueno, pues otra de las cosas que me gustaba ya, por ejemplo, a Tom McClelland le seguía también, pero he visto que tú le sigues adicionalmente, ¿no? Y que habla mucho, y me gustaba mucho lo que decía, ¿no? Esa parte del market timing, de conocer la amplitud del mercado, ver cómo está el mercado en ese momento, para ver la salud, ¿no? Interna del mercado en su conjunto. Me gustaría, si nos puedes contar a nuestros amigos de aquí del canal, ¿no? que nos están viendo, que nos van a ver, ¿por qué es tan importante hacer el seguimiento de todo esto, ¿no? De lo que es la amplitud, el market timing, en general, ¿no? ¿Por qué es importante? Bueno, sobre todo porque te da una visión mucho más profunda de lo que está pasando en realidad, ¿no? en el mercado. Ten en cuenta que si nos cogemos un índice ponderado, al final no te está contando ese índice, no te está contando lo que están haciendo los 35 del IBEX, ¿no? Por ejemplo. No, en realidad te está contando
lo que están haciendo los 5 o 6 que más ponderan, los que ponderan un 70%, al final son 7, 8 por ahí, ¿no? Y el resto, ¿qué pasa? ¿No? Entonces, ese es el problema de los índices ponderados, ¿bien? Que son los clásicos, todos, la mayoría, por no decirte todos, son así, ¿vale? Con los que podemos operar, ¿no? Entonces, hay que buscar siempre, ir más allá, no quedarnos en la superficie, ¿vale? Entonces, ¿eso cómo se hace? Nos tenemos que ir a la amplitud de mercado, que al final simplemente es ver cuántos valores realmente, ¿no? Cuando sube un índice. Oye, pero es que, ¿cuántos valores han subido y cuántos han bajado? Nos podemos llevar sorpresas, porque podemos ver que el índice efectivamente haya subido y luego la mayoría de todos esos componentes, ¿no? Pues ese índice han bajado, ¿no? Entonces, bueno, esa información, esa divergencia, por así decirlo, esa anomalía es lo que, bueno, Thomas Leland trata, ¿no? de ver a través de sus indicadores, ¿no? Todo se basa en la amplitud de mercado, la AD, que se llama la línea avance-descenso, que es ese resultado, la suma continua de sumar y restar valores que suben y bajan. Pero es que a partir de ahí hay una cantidad de indicadores que se pueden hacer. Y ojo, que esto no es ya hacer indicadores por hacer indicadores. No, es que te aportan una información muy valiosa. Y en los máximos y en los mínimos también es otra manera de verlo. También se puede hacer una línea avance-descenso y también nos da cierta información, sobre todo de momentum. Nosotros vamos buscando cuando, digamos, esas fuerzas compradoras o vendedoras pierden intensidad, ¿no? Ahí es donde, pues nosotros ya empezamos a decir, oye, cuidado, que a lo mejor es interesante cubrirse ahora que parece que pierde un poco de intensidad el movimiento, ¿no? Y normalmente suele funcionar muy bien, no va a funcionar al 100%, obviamente, pero es una información, curiosa por lo menos, y muy útil si luego nos ponemos a estudiarlo, ¿vale? Porque luego, claro, hay que hacer ese tratado de datos, a ver qué me interesa, a ver qué no me interesa, ¿vale? Y ahí es donde, bueno, yo incido mucho. Por supuesto, la utilidad es increíble, ¿no? Tener más o menos una idea clara de cuándo pueden venir curvas en el mercado y es una información que te puede ahorrar mucho dinero, con lo cual, evidentemente, hay que vigilarla, ¿no? Hay que tenerla en cuenta. Otra de las cosas que me gustaría preguntarte, ¿no? Porque es cierto, nosotros en IG tenemos Pro Real Time como plataforma gráfica, ¿no? Que es la plataforma profesional que tenemos. También hay MetaTrader 4, pero normalmente nuestros clientes suelen utilizar más Pro Real Time. Y tú, claro, tú en tu canal de YouTube tienes un tutorial y además hablas bastante de Pro Real Time. Me gustaría saber cuáles, según tu punto de vista, cuáles son las ventajas y cuáles son los inconvenientes de esta plataforma. ¿Qué podrías comentarnos? Sí, pues mira, el principal inconveniente, que quizás es la ventaja inicial, es que es demasiado fácil de usar, ¿no? Entonces, es una ventaja para el que está empezando, pero es un inconveniente para el que empieza ya a necesitar elementos un poquito más complejos, ¿no? A la hora de, pues de comparar activos con otros activos, ¿no? A ver, son cosas que ProReal es verdad que ha ido incorporando, ¿vale? Lo que pasa es que es verdad que se queda un poquitín coja, ¿no? A veces a la hora de hacer ya, pues cosas más complejas, análisis de una cartera de valores, ¿no? Entonces, esa es la única pega, pero vamos, por lo demás, desde luego, para empezar, es una plataforma que sí que usaría, ¿vale? Desde el principio. Luego ya a lo mejor, oye, pues no, es que yo quiero algo, pues eso, hacerme mis propios indicadores, que también se puede hacer en ProReal, pero no sé, algo más complejo como comparar activos, sectores con acciones o índices con otros índices. Bueno, en ProReal cuesta mucho más que quizás en otras un poquito más profesionales, pero yo creo que sobre todo la facilidad del uso, yo creo que es su principal ventaja. Y además que se pueden hacer cosas muy, muy, muy buenas a coste cero. O sea, que es que te lo están regalando, ¿no? Lo que pasa es que hay que trabajarlo. El tiempo no cuesta cero, ya sabemos, vale mucho más. Pero bueno, yo creo que como quien dice, 3 tardes se puede tener una plantilla de análisis con ProReal y además que puedes testear sistemas, estrategias, etcétera. O sea que yo, desde luego, a mí me gusta bastante. Para empezar, está muy, muy bien. Yo, fíjate que llevo mucho tiempo también analizando mercados, a ver, y para mí, de momento,
como no me meto tampoco muchísimo más en temas de automático, más que también nos permite hacerlas. Yo la utilizo y para mí no me hace falta más. Es cierto que sí, para aquellos que ya dicen, bueno, voy a meter más directamente en programación, en ver más cosas un poco más intensas, claro, quizás sí, pero la mayor parte de los inversores individuales, pues lo que buscan quizás sean tener algunos screeners que te lo permite hacer perfectamente, lo cual bien, indicadores que además se pueden añadir todos los que vienen en Progress Code. Yo creo que en general, para mí la plataforma me parece que es bastante completa, pero sí que es cierto que, bueno, pues que quizás aquellos que ya son más profesionales, ¿no? Que gestionan, como en tu caso, ¿no? Que gestionan de manera cuantitativa también un fondo de inversión, pues que sí que necesitas algo más, pero yo creo que la mayoría no lo necesita, ¿no? Pero bueno, simplemente por comentar eso. Y te quería preguntar, ¿no? Porque de cara, claro, todo el mundo está mirando en 2023 ya, y esto ya entramos en la parte más analítica, ¿no? Hablando de qué puede pasar en 2023, ¿va a llegar al suelo, no va a llegar al suelo? Bueno, entre que llega al suelo o no llega, nosotros como, evidentemente, como no podemos adivinar el futuro y tenemos que basarnos en datos, desde tu punto de vista, a nivel sectorial, vamos a fijarnos en sectores, si te parece, ¿cuál crees que serían los sectores más interesantes para, por lo menos, si queremos estar invertidos en renta variable, pues estar en ellos? Sí, bueno, yo diría un poco los clásicos que hasta ahora han funcionado muy bien en un entorno, pues bueno, complicado, en un entorno en el que subes y bajas y te quedas en el mismo sitio, ¿no? Durante meses. A ver, ¿cuáles son esos? Suelen ser sectores defensivos, ¿vale? Un consumer defensive, un consumo defensivo, pues ahí hay... bueno, pues son los nombres clásicos, ¿no? De supermercados, etcétera, ¿no? Pues no sé, Walmart, todos estos. También podríamos decir lo que sea el sector salud, que también es otro clásico defensivo, bien, que la verdad es que, bueno, suele mostrar fuerza, ¿no? Cuando parece que el mercado tiene dudas, pues compra, ¿no? Estos. También podríamos pensar en los de alto dividendo, en que la verdad es que el dinero acude, ¿no? a estos y se refugia en ellos. Y luego ya, bueno, podríamos ver un poquito ya de más riesgo, ¿no? Quizás subsectores, ¿vale? Como puede ser el asegurador. El sector asegurador, tanto en Europa como en Estados Unidos, lo está haciendo bien, es un sector sensible a los tipos de interés. Bueno, pues la verdad es que de momento se está pues, muy cerquita de máximos, y el sector comidas y bebidas, especialmente en Estados Unidos, también es un defensivo, ¿vale? Pero un subsector. Bien, todo eso se puede coger, ¿no? A través de ETFs que replican a estos sectores. Pero yo no me aventuraría mucho más, ¿vale? De momento, hasta que no, digamos, los mercados se mueven por impulsos, y hasta que no rompa, digamos, los patrones de impulso a la baja, ¿no? O el patrón de impulso a la baja que tiene, yo no me aventuraría mucho más. ¿Que lo rompe? Entonces sí, podemos, digamos, ampliar un poquito pues a lo que ya sería más riesgo, ¿vale? La famosa tecnología o los growth o, el factor growth, me refiero, de crecimiento, que bueno, que lo suele hacer muy bien cuando sube, pero suele hacer muy mal cuando baja, ¿no? Entonces, bueno, todos esos factores hay que irlos adaptando a nuestra cartera a medida que el escenario va cambiando, ¿no? Entonces, eso también es un poco lo bonito y lo difícil, ¿no? De ser gestor, que tienes que intentar que tus estrategias también se adapten al entorno específico, que no tenemos un sistema para todo, ¿vale? Hay que ir, digamos, ir adaptándonos, ¿no? Pero bueno, como digo, al final, un entorno complicado, lo que te está diciendo es, de momento, sectores defensivos y estar cubiertos en una parte, y ya está. Y una vez rompa, pues ya tomar esas decisiones de, digamos, de más riesgo, ¿no? Por así decirlo. Magnífico. Pues cierta cautela de momento, ¿no? Hasta que ya definitivamente haya cambio de tendencia. Y luego ya a partir de ahí ya, pues, más riesgo, ¿no? Sería el resumen. Perfecto. Pues nada, Javier, muchísimas gracias por todo. Me gustaría preguntarte, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te podemos seguir? Para todos aquellos que te quieran ver y que quieran ver qué haces continuamente, pues, Sí. te pueden encontrar.
Sí, bueno, yo sobre todo estoy en Twitter, en @JavierAlfayate, todo seguido. Ahí, bueno, comparto mis opiniones, al final, eso, no dejan de ser opiniones, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahí me tienen y, bueno, luego, naturalmente, lo que es en GPM, la gestión bueno, de ese fondo y luego de otro también que empezamos hace poquito, Tendencias Internacional, que sí que, bueno, vamos ahí creciendo poco a poco, pero claro, no tenemos todavía rating, porque, como decía, no tienen que pasar 3 años para que te valoren, pues bueno, ese de ahí todavía estamos construyéndolo, ¿no? Pero bueno, y luego el que gestiono, que llevo ya hace pues 7 años, ¿no? GPM Gestión Global, ahí es donde pueden encontrar mi gestión y luego, como es información pública, pues también pueden incluso verlo, ¿no? Pues en Morningstar, en fin, hay un Citywire, un montón de páginas donde siempre se puede ver cómo lo está haciendo un gestor y si realmente pues, te aporta valor o no, que es un poco la idea. Pues magnífico. Muchísimas gracias, Javier. Con esto nos vamos a quedar. Espero que, bueno, pues hayas estado cómodo en este café. A ver si algún día nos lo tomamos presencial. Y nada, un placer tenerte por aquí. Yo creo que has dado muchas pinceladas muy interesantes. Aquellos que lo vuelan en ello porque realmente nos ha dado nociones muy buenas de qué es lo que hay que hacer todavía hasta que veamos que el mercado pues, mejora definitivamente, ¿no? Como no sabemos cuándo va a pasar, bueno, por el momento. Muchísimas gracias, un placer. Gracias, Sergio. Hasta la próxima.